Buenos días, queridos hermanos. Qué alegría que tengo hoy, porque en la semana se ha podido escuchar la palabra de Dios con los jóvenes, con la experiencia de nuestro hermano Mario, y también con los jóvenes el viernes, divirtiéndonos en unos juegos espectaculares y en los cuales pudimos participar la mayoría de la iglesia. Vuelvo a decir, como el domingo pasado, días difíciles nos tocan vivir, donde debemos alentar y alentarnos los unos a los otros. Así que he visto, entre todos los mensajes que se han dado, preciosos mensajes, cómo ha trabajado el Señor en el corazón de cada uno de los hermanos. El Espíritu lo ha llevado a esmerarse y a estudiar la palabra de Dios. Pero hoy en día debemos predicar el Evangelio. Hoy en día debemos enseñar la palabra de Dios. Y todo esto va para que aquel que no conoce al Señor Jesucristo y a los cuales hemos invitado para escuchar la palabra de Dios y la salvación y el perdón de pecados, a través de una obra maravillosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario en nuestro favor, para brindarnos la salvación y brindarnos la comunión con el Padre. Vamos a abrir nuestras Biblias mientras ustedes la van abriendo en el capítulo 8 y vamos a leer allí algunos versículos, los cuales nos van a tener muy interesante, en lo que vamos a poder meditar y sacar conclusiones, qué es lo que me falta para acercarme al Señor Jesucristo. Romanos 8, versículo 35, dice algo muy importante en una carta que el apóstol Pablo envía a aquellos hermanos que se encontraban en Roma y que habían aceptado al Señor y habían escuchado la palabra de Dios y abierto sus corazones allí en aquel día de Pentecostés, donde había descendido el Espíritu, donde se había manifestado de una manera extraordinaria en lo que estaban allí escuchando, ya que más de 5.000 hombres, más de 5.000 personas habían abierto su corazón y aceptado la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Pero acá hay algo que me llama la atención justo para estos días que estamos nosotros viviendo, donde la cuarentena se extiende, donde el virus es un virus que muta, es un virus que nos lleva cada vez peligroso, donde las muertes en Argentina siguen aumentando, donde ya somos casi 200.000 infectados, y nos gana la desazón, decían el otro día los jóvenes en el mensaje, el ánimo, ese desánimo que está en nosotros que hoy queremos ver. El apóstol Pablo nos habla de una manera muy especial, ya que él había sufrido muchos contratiempos y contingencias en su vida. Hasta había visto lo habían apedreado y había sido transportado hacia el tercer cielo. Y vio cosas que ningún ojo humano vio. Y el Señor allí seguramente le reveló a aquel apóstol de su sabiduría, la cual plasmó en las cartas, las cuales vamos a leer una de ellas, a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. Y esta pregunta es muy interesante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y me quedo allí con esas menciones de unas características que afectan al hombre internamente y colectivamente.
Y entonces me puse a buscar en algunas palabras, las cuales en otro mensaje ya lo había tenido en cuenta. Dice que en las palabras y en estas preguntas que está haciendo el apóstol hay 7 palabras, las cuales me hablan de una obra maravillosa y perfecta del Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros que creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y como que queremos anunciarle a las personas que no confían plenamente en Dios, puedan hacerlo y cambiar el rumbo que está llevando en este momento. ¿Quién, dice el apóstol, o qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, podemos decir, que es una adversidad la cual debemos pasar o pasamos casi todos los seres humanos. Una adversidad como la de este momento justamente, donde una enfermedad está convulsionando el mundo entero y también nos dolemos con aquellos que han perdido seres queridos. Y ponemos nuestro corazón a su disposición, porque amamos, así como nos amó Cristo a cada uno de nosotros. Es un gran contratiempo en la vida de las personas. Dice tribulación, angustia, sensación, algo interno, congoja, dolor, tristeza al enfrentar situaciones difíciles, arriesgadas, inseguras. Persecución, acción de perseguir hasta alcanzarlo y causar daño en el objetivo el cual se persigue, insistentemente hasta provocar un acoso en aquellas personas o cosas que perseguimos. Pablo, los cristianos de la primera época sabían muy bien acerca de las persecuciones. El imperio romano era un maestro, podríamos decirlo así, en hostigar los pueblos que vencían, a los pueblos que sosyugaban, a los pueblos que le ganaban y ponían su imperio. Fue uno de los imperios más sangrientos. Tengamos en cuenta esto. Decimos que el imperio romano fue en contra de los judíos. Pero si nos fijamos bien, la historia dice que el imperio romano fue en contra de los cristianos. Ellos fueron partícipes de juzgar injustamente al Señor Jesucristo. Hambre, y hambre encontramos la escasez de alimentos, provoca debilidad, extrema y profundo deseo de obtener ardientemente una cosa. Eso es hambre. Puede ser hambre de alimentos y hambre y ambición. Tengamos cuidado con esto, hermanos queridos. Con la ambición de querer hacer cosas más de nuestras fuerzas, si no está guiada por Cristo Jesús. En el quinto lugar, él habla de desnudez. Y la desnudez habla de un despojo. La desnudez es quitar aquello que se estaba, que cubría. Cuando hablamos de eso, nos acordamos principalmente de Cristo Jesús. Él se despojó a sí mismo para alcanzar y ser obediente al Padre y entregarse como el Cordero de Dios, que vino a buscar y a salvar a los que nos habíamos perdido. Peligro, riesgo inminente a que suceda algún mal, un obstáculo, una ocasión, en el camino en que nos estamos,
yendo hasta ese peligro de que algo nos suceda y nos cause un daño mayor. Y por último, en el séptimo lugar, dice espada, el arma. Hoy en día en la calle cualquiera tiene un arma. Y cualquier cosa, dice el código, cualquier cosa, cualquier elemento de producir heridas y golpes y contusiones es considerada una arma. ¿Quién es quien utiliza estas armas? Es para provocar daño a las personas a las cuales atacan. Vamos a ver 2 o 3 palabras nada más. El tiempo no nos ayuda. Y la primera que vamos a ver es tribulación. Además de lo que dijimos, podemos agregar congoja y aflicción. En 2 Samuel capítulo 26, David expresa la congoja y el dolor de su corazón al perder un ser querido. ¿No es cierto, mis hermanos? Qué contingencia y qué contratiempo de enfrentar esta situación. Los médicos psicólogos dicen que el dolor que produce la separación de un ser querido no es comparable con ningún otro dolor al cual debe enfrentar al hombre. Y David expresaba lo siguiente en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Dice: angustia tengo por ti, hermano mío, amigo mío. En la muerte y en la derrota de Saúl y en la muerte de sus hijos, David expresaba cuánto amaba a Jonatán. Esta situación, bajo esta presión, pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios no se acuerda más de nosotros. Al contrario, cuanto más pasamos por aflicciones, cuanto más apretados estamos en distintas circunstancias de nuestra vida, enfrentando los problemas, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones. Salmo 46, versículo 1. Es cuando más debemos buscar y cuanto más Él se acerca a cada uno de nosotros. Nosotros tergiversamos los pensamientos y pensamos que hemos hecho o actuado correctamente y decimos: Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios se olvidó de mí. Pero también nos alienta la palabra de Dios, de la cual nos alimentamos. Debemos consumir la palabra de Dios, debemos aprovecharla, debemos tenerla como aquel alimento diario, como el pan, para crecer espiritualmente. Porque esta leve tribulación momentánea, decía, pasajera, produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, coronaba allí el apóstol San Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Es decir, debemos reflejar, hermanos queridos, amigo mío, buscad a Cristo en este momento difícil que nos toca vivir. Es decir, reflejar la gloria de Cristo en nosotros, vivir como Cristo, con su presencia en nuestro corazón y en los actos de nuestras vidas, pareciéndonos cada día más al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, tal cual es, viviendo como Él vivió y se entregó por cada uno de nosotros. Y en segundo lugar vamos a ver el peligro. El peligro
Allí en esta carta preciosa en 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo expresaba lo que él había vivido. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 11, versículo 23. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. En el versículo 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26, en caminos muchas veces en peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, entre ellos falsos hermanos. Podemos decir que esta situación difícil que se encontraba Pablo, en nada nosotros va a ser tan profundo nuestro dolor que el del apóstol Pablo. No solamente un peligro o 2 peligros o 3. Más de 7 veces nombra la palabra peligro. Más de en lo cual se enfrentó. La salud es potencialmente dañino, ese es el mayor peligro. Cuando arriesgamos la vida, la salud, el peligro es real cuando se producen aquí y ahora. Podríamos decir como enfrentarnos en distintas situaciones, encontrándonos, por lo general, estando y encontrándonos frente al peligro, nuestra mente, el ser, se paraliza y no actúa. ¿Sabes una cosa? Las ovejitas sienten mucho el miedo y se avecinan al peligro. Cuando ven al lobo o al león o ante un peligro, ellas se tiran al piso y se ponen patas para arriba. Así nos pasa a nosotros. Nos sentimos indefensos. Esa parálisis nos lleva, y sabía y conocía al apóstol, a meditar y a pensar por la salud espiritual de la iglesia. El peligro de aquellos falsos hermanos, maestros, que no cumplen con la función de avisar el peligro que conlleva el no buscar a Dios. Cuando los discípulos se hundían en el barco, llamaban a Jesús: ayúdanos, no tienes miedo, estamos azotados por los vientos, tremenda tormenta, ayúdanos que morimos. Los que tenían enfermedades acudían a Él. Los ciegos acudían a Jesús. Los mancos, los miedosos. Todos necesitamos de Jesús, de Jesucristo. Ante el peligro es aconsejarnos, escuchar a Cristo y buscar en su palabra todo el consejo de Dios que nos apacienta, que pone calma en nuestros corazones, que calma el viento, que calma la tormenta y dice: paz a vosotros. El peligro provoca una sensación de angustia, de un vacío espiritual, una profunda insatisfacción en nosotros.
de poder enfrentarlo adecuadamente y salir airoso ante este peligro. ¿Quién o qué nos separará del amor de Dios? No de nuestro amor. ¿Quién nos separará del amor de Dios? No nosotros. De ese amor perfecto del Señor Jesucristo. Allí en el capítulo 13 de San Juan, versículo 1, dice algo maravilloso y precioso. Y dice así la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final, no los abandonó. Él participó de lo que participaron los discípulos y de lo que participamos nosotros enfrentando la adversidad de la vida. No temáis. Él calma los vientos y cura las crisis de nuestra vida de una manera tremenda y extraordinaria. No hay mayor peligro que no escuchar y olvidar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero el mayor peligro está dentro de la iglesia. El mayor peligro y la mayor angustia le producía a Pablo aquellos que no se conducían como deberían hacerlo. Y el mayor peligro era no predicar el evangelio de salvación. Por eso debemos, en tercer lugar, y termino con esto, hermanos queridos, actuar con inteligencia. En el Proverbio 27, versículo 12, dice que el avisado ve el peligro y se esconde. Maravilloso la palabra de Dios. Un proverbio, una enseñanza, 4 o 5 palabras. El avisado, el que mira, el que abre sus ojos, el que escucha la voz de Dios, ve el peligro y se esconde. ¿Dónde se esconde? ¿Cómo hacer esto? Que el Señor le pregunta a Marta, decíamos el domingo pasado, ¿crees esto? Cristo mismo le está diciendo lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, cómo escondernos. ¿Crees esto? ¿Crees en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador? Cuando el carcelero dijo, ¿qué haré? Y la respuesta de aquellos hijos de Dios fueron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando las personas que se nos acercan allí en la iglesia, cuando estamos repartiendo y ayudando a los más necesitados, ¿qué vamos a hacer? ¿Pasará esto? ¿Cuándo termina? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Y le decimos, no, nosotros no hacemos nada, solamente Cristo bendice la iglesia a la cual pertenecemos. La iglesia de Cristo está trabajando y ayudando para que tú creas en Cristo Jesús. Lo bueno es pensar que este escondite es guardarnos, examinarnos, cada actitud, cada acción, cada error. Todos cometemos errores. Y buscar a Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice que busquemos las cosas de arriba. Si verdaderamente creemos en Cristo Jesús. Qué llamado de atención, hermanos. El Espíritu está hablando a nuestros corazones. Daniel, busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba donde está Cristo Jesús, sentado al lado del Padre, aún conciliando tu vida para que seamos salvos de la ira venidera. Y dice que en este hermoso pasaje, también escrito y guiado por el Espíritu Santo,
al apóstol Pablo termina diciendo esos versículos tan hermosos y tan preciosos. Termina diciendo: de la siguiente manera: poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. ¿Por qué? Porque si crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tienes vida eterna, vida espiritual. Y esa vida está escondida en Cristo Jesús, en Dios, que la ofrece a través de su Cordero. Buscad las cosas de arriba. En Cristo somos más que vencedores. Hermanos queridos y amigos míos, ¿qué más podemos poner a estas exquisiteces de la palabra de Dios? A lo que venimos llevando a través, como decía en un principio, de los jóvenes, guiados también por el Espíritu Santo para traer este mensaje de verdad, de libertad, de paz, para que aquel que no cree todavía, aún duro en su corazón o buscando la respuesta, pueda tener de esta manera paz en el corazón, perdón de pecados, y enfrentar los peligros, las tribulaciones, y nos vamos a dar cuenta de que Dios nunca se apartó ni dejó de proveer su amor. ¿Qué nos va a apartar del amor de Dios? Nada. Nada nos va a apartar del amor de Dios. Gracias a Dios por esta palabra que nos dejó para la vida eterna. Te damos gracias en esta noche. Y te pedimos de que sea bendecida tu palabra y corra en nuestros corazones. Y que podamos llevarla a todo aquel necesitado. Y poder entregar esta palabra de salvación. Tu nombre sea alabado y glorificado, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.